este taller internacional. La idea de este día viernes en la mañana es poder hacer una síntesis, por un lado, de lo que hemos avanzado, y por otro, desarrollar un pequeño diálogo, una pequeña mesa redonda, en torno a los desafíos y a las oportunidades que tienen los centros históricos de cara a este siglo XXI. Como objetivo general, este taller internacional para esta versión ha propuesto varias líneas de desarrollo. Una de ellas tiene que ver con el patrimonio, la revalorización del patrimonio de los centros históricos y el rol del espacio público en relación a esta valorización. También se propone temas de integración, de género, y también integración en relación a la migración que tienen estos centros históricos. Sabemos que los migrantes tienden a concentrarse y a llegar a estos centros históricos. Están allí donde pueden encontrar su desarrollo, sus trabajos, su sustento. Pero no siempre estos centros históricos están preparados para recibir esta migración. Por otro lado, también hemos visto que existe un despoblamiento en ciertas áreas de estos centros históricos que hace también complicado la riqueza en relación al habitar cotidiano. Algunos son productos o están en un deterioro avanzado, producto de que la población migra de estos centros históricos hacia las periferias, buscando mejores posibilidades de vida, espacios más abiertos, más relacionados con el mundo natural, etcétera. Bueno, son muchas las temáticas que convergen en estos centros históricos, y sin duda que es un tema importante y crucial para nuestro taller y también para las ciudades latinoamericanas. Por un lado tenemos a la ciudad de San Juan del Río, que ya está pronto a cumplir 500 años, y por otro lado el Centro Histórico de Concepción, que también tiene todas las singularidades de ser un centro extremadamente interesante desde el punto de vista de las variables que hemos comentado. Entonces, también vamos a invitar a nuestros estudiantes que puedan hacer preguntas en relación a estos comentarios que hemos desarrollado. Entonces, me gustaría ofrecer la palabra, si alguien nos puede comentar en relación a estos temas, cómo visualizan el desarrollo y los desafíos de los centros históricos latinoamericanos, o en particular de San Juan del Río o el de Concepción. Profesor Leonel Pérez, quizás no nos puede hacer una introducción, de que usted es un experto en temas patrimoniales, y podemos Sí, bueno, iniciar el diálogo. sí, bueno, me gustaría posicionarme, bueno, no puedo renegar de que mi interés principal como Sí. profesor de la facultad, eh, eh, y hablo desde esa perspectiva que señala el colega Leonel, desde una mirada a la ciudad desde los puntos de vista patrimoniales. Eh, Mira, yo más que nada me gustaría compartir con los colegas y los estudiantes de México eh, una impresión que tengo de los procesos que está viviendo Concepción. No sé si es un tema que han discutido durante la semana, eh, o al menos puedo compartirle algunas impresiones eh, que tengo, digamos. Em, Bueno, el centro de Concepción, no sé si lo vieron. Concepción es una ciudad que fue fundada en 1551, eh, 1550, perdón, y, y luego de 201 años se trasladó al sitio actual. Eh, es un tema que el profesor Leonel ha estudiado y no me voy a profundizar sobre eso. Creo que hoy por hoy el centro de Concepción, en la década de 1990, sufrió efectivamente un despoblamiento por la migración, como muchos centros urbanos
hacia las periferias, en San Pedro aquí, en el municipio de San Pedro, el municipio de Chiguayante. Recordar que Concepción está compuesto por 11 municipios, cuyo municipio principal es Concepción, comuna, Concepción municipio, y suman entre todos 1 millón de habitantes. Bueno, pero ese despoblamiento que se vivió se ha mantenido hoy día hasta la fecha. Lo que sucede es que hay mucha inversión en el centro histórico. ¿Mm? Hay mucha inversión, y fundamentalmente inversión inmobiliaria en edificios en altura. Entonces, eso ha traído consigo temas paradojales, que hay mucha oferta de vivienda, pero la población se ha mantenido creciendo, según los últimos censos, alrededor, o sea, mantenido casi igual, 500 habitantes anualmente. Es decir, se ha mantenido tal cual desde 1992. Y eso tiene que ver con la paradoja de que hay mucha oferta de vivienda y se mantiene la población. También ha provocado un aumento de los precios y eso ha, ha- ha- digamos, alentado el éxodo de la población originaria que vivía en el centro histórico. Son los fenómenos que los marcos interpretativos han caracterizado con el concepto de gentrificación, ¿no? O elitización de los centros históricos, que es un tipo de gentrificación diferente a otros centros históricos, por ejemplo el de Santiago de Chile, que tienen que ver un poco más con una gentrificación causada por el ingreso de población de mayores recursos o de mayores ingresos con fines culturales, ¿no? Lo que podríamos llamar una gentrificación cultural. En este caso hablamos de una gentrificación estructural en el sentido de que es la dinámica inmobiliaria la que ha poblado el centro histórico con edificios, pero sin capacidad de retener población. Creo que eso es un tema relevante a abordar en Concepción, porque voy terminando con esto, porque em, el fortalecer el centro histórico con la valorización de los espacios públicos, ¿no? Con la valorización de sus espacios, de las lagunas y los espacios verdes, las áreas verdes, requiere necesariamente pensar que esa valorización va a seguir atrayendo más capital, es ese capital que de alguna manera tiene que conducirse para que revertir estos fenómenos de despoblamiento o que efectivamente haya una diversidad social viviendo en el centro de Concepción. Eso es lo que les puedo contar. Probablemente ya lo discutieron en la semana, pero me parece un punto central a la manera de abordar y pensar el centro histórico de Concepción, eh, de pensarlo desde el espacio público, desde el patrimonio y desde otras miradas. No sé si es diferente, no es una mirada de deterioro del centro histórico por exceso de turismo, por ejemplo, o por exceso o por abandono o tuburización, como pudiera ser en otros centros históricos. Es un deterioro social y un deterioro causado por las propias dinámicas eh, constructivas de la ciudad. Bueno, lo dejo ahí, solamente quería compartirlo o reforzarlo si es que ya lo trabajaron durante la semana. Ujú. Gracias, profesor Lunel. Vamos a hacer primero una ronda de perspectivas que proponen nuestros académicos y luego abriremos la palabra y las dudas a nuestros estudiantes. Profesor Carlos, a ver si nos comparte ahí sus impresiones de su querido centro histórico de San Juan del Río. Pues bueno, un problema, eh, eh, al menos aquí en Querétaro, en lo que es San Juan del Río y Querétaro, pues son ciudades ya de mucho tiempo en los que los centros históricos han sido tradicionalmente el punto de reunión y han sido eh, el principal centro comercial, sobre todo para grupos de menores recursos. Sin embargo, ya desde hace un tiempo
se empezó a reorientar el concepto de enfatizar el aspecto turístico de estos centros históricos. ¿Y qué provocó eso? Como se comentaba el maestro Leonel, pues eso vino a incrementar los costos del valor del suelo, de los inmuebles, de las rentas, y eso en consecuencia nos provocó una migración del comercio, vamos a llamarlo social, porque muchas de los locales en el centro histórico subieron de precio, se revalorizaron, y muchos de las áreas de los consumidores de menores recursos, pues obviamente fueron segregados de alguna manera económicamente por esa revalorización. Y eso provocó que se empezaran a gestar otros puntos en la periferia del centro histórico, pero más hacia las zonas de mayor vivienda de ingresos bajos, a que se iniciara un proceso de concentración de actividad comercial que migró. Entonces, de nuestros centros históricos no solo está migrando el residente, cada vez son menos, coincidimos con el caso de Concepción, pero también están migrando los comercios y servicios orientados a la población de menor ingreso. Y eso está provocando efectivamente pues un cambio más orientado al turista que a la comunidad propia de Querétaro. Y ese encarecimiento pues nos trae consecuencias porque estamos, el centro histórico pues finalmente es un área con ciertas restricciones para las construcciones en altura, en tipo, por estar decretado como patrimonio, eh, eh, patrimonio de la humanidad. Entonces hay restricciones serias y y en ese proceso pues lo más grave es el que forzamos la migración de los consumidores de bajos ingresos de la zona del centro por el incremento de los valores. Y los residentes, que normalmente hay dos sectores, que es la población de mayores recursos y la de menor recursos, pues también unos han migrado porque pues ya es poca la gente, ya las familias ya son muy pequeñas y ya entornos en que han cambiado el uso a servicios, comercio, hoteles, pues ya la actividad de la vivienda, pues ya también han provocado reutilizar sus viviendas pues para comercio, servicios, no negocios. Entonces eso ha provocado ese despoblamiento del centro histórico, el cual pues yo creo que lo que necesitamos es buscar los esquemas que nos permitan una adecuada usos mixtos y mezclas sociales que mantengan vigente la actividad y la dinámica de nuestros centros históricos, pues el mayor número de horas al día, porque eso es lo que les da también un nivel de seguridad y de identidad en el entorno. Y de poder ofertar vivienda no solo para que se fortalezca la gentrificación, sino para que realmente se fortalezca un uso mixto, un uso mezclado y un uso que realmente se integre y conjuntamente le dé vida a toda la zona del centro histórico y no solo a sectores o pequeñas partes. Y creo que es una tendencia que tenemos y que habría que ver cómo se puede revertir eso y recuperar nuestros centros históricos para todos. Gracias, maestro Carlos. Sí, al escuchar esto parece que fuese un contrasentido. Por un lado, los centros históricos concentran los valores patrimoniales, conservan o conservaron los servicios, las instalaciones, todo tipo de equipamiento, pero actualmente
por lo que plantean, aparentemente está en una situación de abandono. La población ha migrado y por lo tanto está poniendo en jaque mate, digamos, toda la sustentabilidad que pueden tener estos centros urbanos. A ver, la doctora Elsa Patricia, a ver si nos puede comentar ahí sus perspectivas en torno al tema. Sí, buenos días a todos. Bueno, yo no soy de ninguno de los casos que se están tocando, ni de San Juan ni de Concepción. Somos de acá, del estado de Guerrero, y tenemos específicamente Chilpancingo. Pero, sin embargo, a pesar de no tener un centro histórico, tenemos un centro urbano con algunos edificios o monumentos históricos, pero el proceso de degradación del centro es notable también, ¿sí? Tenemos también que, a propósito, se hizo una intención de descentralizar el centro con los poderes del Estado y se hizo un subcentro fuera de la ciudad, en donde por problemas, conflictos sociales que tenemos constantemente, que aparte de tener, digamos, la actividad para la cual fue creada inicialmente el Zócalo, pues tenemos ese proceso de protesta de la gente, ¿no? De reclamo de la gente muy seguido, y entonces lo que se hizo es descentralizar el centro de alguna manera en ese tipo de funciones. Sin embargo, eso no ha digamos que afectado, o más bien no ha promovido la iniciativa que se tuvo, porque finalmente la gente, a pesar de que tengamos el Palacio de Gobierno fuera del centro, tenemos el Palacio Municipal y la gente identifica el centro para manifestarse. Entonces, ahora ya tenemos dos puntos de conflicto prácticamente, que es el centro de nuestra ciudad, más aparte el subcentro urbano que se creó, ¿no? Pero tenemos ese proceso de degradación, decía yo, porque la vivienda tradicional, aquella vivienda grande, empieza a subdividirse, ¿sí? Y empieza también a modificarse para comercio, se divide para renta prácticamente. Tenemos una serie de vivienda de muy mala calidad ya, porque no se le da ese mantenimiento, ¿no? Y hay una pérdida de ese tipo de vivienda tradicional que viene a sustituirse por edificaciones, digamos, un poco más contemporáneas. Entonces, ese es el proceso que se vive acá en la ciudad de Chilpancingo. Y sobre lo que nos han comentado y lo que se ha leído acerca de casos de estudio con los centros históricos, es precisamente ese fenómeno que se da de despoblamiento, ahora sí, despoblamiento de personas hacia sus periferias. Y precisamente ahorita que hacían esta reflexión, decía yo, bueno, ¿cuáles serían esos motivos por la cual la gente se va? Y uno de ellos es precisamente la oferta de vivienda en la periferia, y que la gente ya no quiere vivir en el centro, porque no nada más porque se le elevan las rentas, sino porque también ya no puede tener la comodidad que ahora se requiere para vivir en un espacio, digamos, del centro. Entrar y llegar con tu automóvil directamente a tu casa, que pues finalmente es un factor importante, y que ahora la gente que vive en el centro o tiene su comercio en el centro se queja de que no hay lugares para estacionamiento. Entonces, la gente que vive en la periferia, pues ya le ofrecen ese espacio con seguridad. Entonces, ese tipo o esa forma de vida que también se ha creado en la actualidad, ese modus de estatus también, es lo que ha hecho que también la gente de cierto nivel económico se quiera ir a la periferia. No nada más la gente de escasos recursos, sino también la gente que tiene un nivel económico que puede adquirir una vivienda en un desarrollo residencial, por ejemplo, ¿no? Creo yo que también puede ser un motivo de esa migración de la gente local hacia la periferia. Más aparte, pues le suben los impuestos, ¿sí?, a la gente que vive en el centro, y entonces pues también
tienden a irse hacia un lugar donde todos los impuestos puedan pagarse. Bueno, digo, creo que son algunas de las situaciones que yo he visto, que he observado y que, bueno, podrían ser motivo de estudio. Gracias. Gracias, doctora Elsa Patricia. Muy bien, se van repitiendo algunos conceptos para que nuestros estudiantes ahí tomen notas y después puedan levantar su manito virtual y poder interactuar con sus preguntas. A ver si invitamos al maestro Guillermo. Guillermo, y si nos puede contar la experiencia ahí de su centro histórico de Ciudad de México, tan importante, no solo para México, sino para el continente americano entero. Profesor Guillermo. Sí, gracias. Buenos días a todas y a todos. Efectivamente, bueno, yo creo que el Centro Histórico de la Ciudad de México, en él se puede estudiar y observar todos los fenómenos que podemos encontrar en todos los centros históricos, por lo menos del país, ¿no? Y en algunos casos, sí, muy similares a los de América Latina, y en otros casos también similares a algunos centros históricos de Europa, por ejemplo. En particular, evidentemente, esta zona que hoy conocemos como centro histórico, pues tiene, al igual que muchos asentamientos, toda una trayectoria de ocupación espacial, ¿no? Que va desde la época prehispánica prácticamente, ¿no? Hasta nuestros días. Es decir, ahí en el centro histórico encontramos vestigios arqueológicos, arquitectura que conocemos del periodo colonial y arquitectura, digamos, ya contemporánea, moderna, de última factura. Y efectivamente, se observan ahí, digamos, a partir de 1980, se declara al centro histórico como zona de monumentos históricos. En 1987 se inscribe a la lista de ciudades de patrimonio mundial, y esto pues obliga obviamente a delimitarlo en primer lugar, y se delimitan dos zonas, lo que conocemos como el perímetro A y el perímetro B. El perímetro A se concibe, si no mal recuerdo, como aquel perímetro en donde se ubica la ciudad inicial, digamos, ¿no? La ciudad que abarca la ciudad prehispánica y la ciudad colonial, ¿no? Y el perímetro B es un poco más amplio, pero también abarca edificios importantes dentro de este perímetro. En las dos zonas hay una reglamentación, como ya se los exponía en algún momento en alguna plática otro expositor, que trata de normar y de preservar estos edificios de carácter histórico. Pero la dinámica, al igual que muchos centros históricos de nuestras ciudades, pues es muy diversa, y bueno, hay zonas del centro histórico que podemos encontrar y ver que están bastante bien conservadas, por ejemplo, ¿no? Hay corredores peatonales que se han hecho, se han apropiado y que posibilitan esta trayectoria, ¿no? Del peatón, del ciudadano sobre estas calles. Pero también hay zonas que están en deterioro, hay zonas de las antiguas vecindades, ¿no? Que en 1985, con el sismo de 1985, fueron tremendamente dañadas y sustituidas por vivienda nueva. Hay zonas de abandono, ¿no? También, sobre todo hacia la parte oriente de la ciudad, del centro histórico. Casonas que se han convertido realmente en bodegas, ¿no? O casonas que se conserva solamente la fachada y atrás de ella ya hay otra construcción, ¿no? También desafortunadamente hay zonas que están ocupadas por la delincuencia, por ejemplo, ¿no? En fin, es decir, hay una gran variedad de problemáticas que se encuentran en la zona. Y decía yo que también hay una política, digamos, de redensificación incluso en el propio centro histórico, porque efectivamente también hay este abandono que hay de los pobladores generado por varios procesos, ¿no? El sismo de 85 motivó mucho este primer, bueno, no el primero, sino una de las primeras grandes migraciones que hubo de expulsión, digamos, de población del centro histórico. Las altas plusvalías también originaron esta expulsión. El deterioro de las mismas viviendas, pues obviamente ante la inseguridad y que nadie invertía en estas viviendas, pues evidentemente también ocasiona que la gente diga mejor
mejor nos trasladamos a otro lado a poder tener aquí algún riesgo de derrumbe, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una gran variedad. Ahí se dio el fenómeno, por ejemplo, de las rentas congeladas, ¿no? Aquí en el centro histórico, y eso evidentemente también, por un lado, protegía evidentemente a los pobladores que estaban habitando en ese momento, en las décadas de los 40, 50, esas viviendas, pero también generó por parte de los dueños que dijeran, bueno, pues si yo no puedo obtener más renta de esos inmuebles, pues ¿para qué le invierto en mantenerlos? ¿No? Entonces el deterioro fue creciendo en varias zonas, se han hecho distintos programas de recuperación de pequeñas zonas, pero siento yo que ha faltado, y aunque lo existiera, tampoco se ha implementado un programa integral de rescate del centro histórico. Yo creo que en general hay efectivamente esta terciarización de las ciudades, por ejemplo, fundamentalmente, en donde, por ejemplo, para hablar una de estas actividades, el turismo es evidentemente una fuente importante de ingreso. Y ahí está, como nos los comentaba, nos los comentaban en una de las pláticas, esta disyuntiva que a veces uno llega con los comerciantes y les dice, vamos a convertir peatonales a calle. No, pero mi carro no va a poder entrar a mi comercio. Pues lo importante no es que llegue el carro a tu comercio, lo importante es que llegue el consumidor a tu comercio. Y si el consumidor llega de manera cómoda a tu comercio, eso te va a generar ventas. En fin, una serie de políticas, decía yo, del turismo que en varios centros históricos ha generado esos problemas de la turistificación. Las protestas de la gente de Barcelona, por ejemplo, ¿no? O de Venecia, ¿no? Encarnadas protestando por la gran cantidad de turismo que invade sus ciudades y que los pobladores, los que están permanentemente ahí, ya no pueden disfrutar de esas calles, por ejemplo. Y entonces se enfrentan estas contradicciones, ¿no? Por un lado, el turismo es necesario porque evidentemente hay una derrama económica en esas zonas, pero por otro lado también hay una invasión y de alguna manera un desplazamiento de los pobladores originales. La propia pandemia pues generó todas las imágenes que hemos visto en todos los centros históricos. Busquen ustedes las imágenes que se tomaron, las fotografías que se tomaron de todos los centros históricos, incluyendo el de la Ciudad de México, el de Barcelona, Madrid, Venecia, París, etcétera, totalmente desiertas, ¿no? Y compárenlas con, por ejemplo, busquen ustedes una fotografía de la calle de Madero del Centro Histórico de la Ciudad de México. Actualmente, pues, digo, está casi al 100% de su capacidad, como la podíamos haber visto hace 2 años. Pero vean una foto de hace un año, totalmente desierta casi esa calle, ¿no? Entonces, son ese contraste del gran volumen de flujo, no solamente de personas, sino de mercancías, de autos, de muchos aspectos que intervienen en la conformación de estos centros históricos. Entonces, sí es un problema bastante complejo, pero bueno, yo creo que las pequeñas acciones a veces también son importantes para poder dar un vuelco a toda esta situación. Gracias. Gracias, maestro Guillermo. Interesante el punto aquel, ¿verdad? Los centros históricos muchas veces se nutren por la actividad turística, pero también hacen que la propia identidad de estos centros históricos muchas veces se vean afectados en virtud de sus habitantes originarios, desplazamientos en relación a la sobresaturación del turismo. Vamos anotando. Profesor Roberto Guerrero, a ver qué nos puede comentar de su visión de estos centros históricos. Usted que ahí muchas veces ha publicado, ha opinado en relación a estas galerías, estos espacios interesantes, intermedios que tiene la ciudad de Concepción, a ver si nos comenta. Está con el audio muteado, profesor. Sigue sin micrófono. No, creo que ya al principio comentaba que tenía un Ahora sí. problema ahí con el celular. Ahí está ya. Ahora, Listo. Ahí está. es que Encontró el botoncito. el Muy bien. anfitrión. Bueno, yo creo que es muy interesante, pero quiero hacer una diferencia que tenemos con México,
si bien nosotros somos muy jóvenes comparado con la cultura mexicana, ¿no es cierto?, con los mexicas, los mayas, los aztecas, ¿no es cierto?, nuestros centros históricos son, yo diría, un esbozo de los centros históricos que tienen en México. De hecho, ya lo hemos dicho repetidamente, que las amenazas telúricas destruyen nuestra arquitectura y nuestro patrimonio arquitectónico y urbanístico. Y yo creo que ahí está la gracia de este enlace, de esta unidad entre jóvenes estudiantes de Chile, con una mirada más joven o más de niño con respecto a los centros históricos, con una mirada mucho más antigua de los jóvenes de México. ¿Por qué digo esto? Porque aquí salta una pregunta. A veces los seres humanos no intentan ver las cosas que no pueden comprender. Y el centro histórico, que es el llamado de este taller, tiene que ver con entender este desarrollo urbano que a gran escala, como lo hemos visto presencialmente con el profesor Ramos en México, de alguna manera tiene una conciencia de cómo se entendía y se entiende la relación con la tierra, con el pasado. Y es ahí donde aparecen las tradiciones, la manera de construir, ¿no es cierto? De hecho, yo me acuerdo en el centro histórico, en la capital, ¿no es cierto?, en Ciudad de México, los humeros, estos que pasan, ¿no es cierto?, y hacían fila a los extranjeros para ser bañados y limpiados por los humeros, ¿no es cierto? Y eso en Chile no existe, que alguien se pare en la esquina con atuendos indígenas y te ofrezca hacer una santidad en base al humo. Y yo estaba impactado y me senté viendo cómo hacían fila los extranjeros. Y no solamente los extranjeros, también gente de México. Entonces, hay una tradición ahí, que el espacio público, el casco histórico, activa. Y viene de esa tradición que yo hablaba de la relación con la tierra. Y en esa perspectiva, es importante también reconocer cómo los lugares, la geografía genera y el pasado sobre las personas y activa las emociones y el comportamiento de los ciudadanos. Entonces, yo creo que esa filosofía de ciudad, de pasado histórico, es significativa, en tanto que se puede reflejar en los patrones físicos de la arquitectura, en los patrones de las proporciones y las dimensiones de la calle urbana, que aún se mantiene ese comercio, ¿no es cierto? ¿Por qué no llamarlo originario? Y es ahí donde yo diría que los jóvenes estudiantes deben tener esa mirada para descubrir lo que dije al principio, que a veces no intentamos ver las cosas que no se pueden comprender. ¿Cómo descubrir lo invisible? Y ahí requiere sensibilidad, estudio, investigación, y hoy tenemos las herramientas. Hoy tenemos una tendencia global que es hacia una sociedad, a una cultura y a una tecnología sin frontera. Y por lo tanto, debemos examinar cómo habitamos con nuestros centros históricos, con este medio ambiente compartido. Por lo tanto, arquitectura, urbanismo, paisaje, cultura, pueden intercambiar información en busca de una visión mucho más amplia, donde el individuo, y aquí hago énfasis, el individuo pasa a ser la unidad básica social, ya no es el énfasis que cae en la comunidad en base a relaciones de sangre, ¿no es cierto?, familiares. Ustedes lo han dicho, la gente se está yendo del casco histórico, llegan nuevas personas, extraños, que no tienen relación parental. Por lo tanto, aparece la voluntad del individuo en el casco histórico. Y yo creo que aparece también esa noción de entender que a lo mejor nosotros los arquitectos, los docentes, los urbanistas, hemos sido cegados por una mirada a lo mejor muy pegada a las tradiciones y sin ver este cambio de esta nueva sociedad global en que los jóvenes están viviendo, de conectarnos, de tener esta clase a distancia virtual. Ya es algo que nos está anunciando lo que viene, cómo van a ser nuestros cascos históricos. Y por lo tanto, ¿cómo podemos
nosotros entender a ese nuevo habitante y a la vez entender cómo remodelar ese entorno. Porque aquí aparece un agente de progreso, son los jóvenes, el potencial para mirar limpiamente. Y yo digo que Chile, nuestro estudiante, tiene esa mirada a lo mejor más inocente, más cándida con respecto a los espacios históricos. Y también nuestros estudiantes mexicanos, una mirada más de peso, de pasado, también una fuerza positiva que se encuentra con estos jóvenes y generando a lo mejor nuevos trazados en estos límites históricos que tenemos en forma mental. Yo creo que es la única manera de salir de este punto muerto, contemporáneo, es la mirada fresca, de entender que en este contexto histórico deben crearse espacios para acomodar los múltiples encuentros, ya sean turistas, nuevos individuos, encuentros entre personas, libremente a través de la ciudad. Es lo que yo reflexiono, profesor Ramos, escuchando atentamente a cada uno de los profesores, y me motiva aún más en trabajar en esta unidad Chile-México. Gracias, maestro Roberto. Sí, también quisiera agregar a todo lo que se ha comentado un fenómeno muy singular que ha tenido el centro histórico de la ciudad de Concepción. Sabemos que la ciudad de Concepción ha sido devastada muchas veces por terremotos y por tsunamis, y muchas veces solamente se conserva el trazado, las calles. Prácticamente las edificaciones desaparecen. Y este fenómeno ha provocado, en mi hipótesis, digamos, que en un inicio las manzanas eran subdivididas en 4 solares, así la repartió el rey en aquella época, y producto de este fenómeno sísmico y la desaparición de las edificaciones con el paso del tiempo y las sucesivas reconstrucciones que han tenido, el espacio, los sitios, los solares privados se han ido subdividiendo cada vez más. Es decir, un terremoto devastaba la manzana y los propietarios decían, bueno, aprovecho la oportunidad de hacer un negocio, este solar es muy grande para mí solo, lo subdividiré y lo vendo. Entonces, ¿qué ha ocurrido hoy en día? Que las manzanas están extremadamente fragmentadas, donde iniciaron con 4 propietarios, hoy podemos encontrar manzanas que están subdivididas en 40, 50 propietarios, que son solares extremadamente pequeñitos, algunos de ellos con un frente de 6 metros y profundidades bastante importantes, 30 hasta 40 metros, lo cual hace que esta dinámica del suelo, de cierta manera, se vea estancada. Es muy difícil hoy en día renovar estos terrenos, por ejemplo, alguna acción inmobiliaria de poder construir algo en el centro histórico de Concepción, se ve la obligación de comprar 1, 2, 3 o 4 solares para poder desarrollar allí una acción inmobiliaria, lo cual, de cierta manera, mantiene al centro histórico en una especie de status quo desde el punto de vista de la renovación. Hay muchas zonas deterioradas, muchas manzanas deterioradas, y evidentemente también atentan con el avance y la modernización de nuestros centros urbanos, y en específico el de Concepción. Bien, sigue ofrecida la palabra. No sé si hay un académico que se me queda en el tintero que quiera comentar algo. Catherine, equipo. el maestro Miguel Saldaña. Sí, Catherine, no sé Hola, qué. buenos días. ¿Sí Maestro me Miguel. escucho bien? Sí, perfecto. Pues en realidad ya casi todo está dicho. Creo que el proceso de gentrificación, nos damos cuenta de todo. A mí me ha llamado la atención y en mis temas de investigación he procurado indagar en esto. La academia siempre nos quedamos en un margen o en una posición de denuncia. Vemos las situaciones, pero la verdad es que no hay manera de coaccionar o no quiero usar la palabra obligar, pero sí de convencer
a los desarrolladores de las periferias que generen vías de comunicación a los centros históricos. No hay manera de convencer a los desarrolladores casi especuladores de bienes inmobiliarios en los centros históricos de generar estos usos de suelo mixtos, estas ocupaciones combinadas. No hay manera de convencer a las autoridades de pues un poco de conciencia sobre el desarrollo del centro histórico. Ha faltado en general, y lo he visto, digo, yo no he salido de México, pero en alguna de mis aportaciones al Fondo de Desastres Naturales, visité todo el país y la situación es la misma. El abandono del centro histórico por las mismas situaciones, y digo, por lo que escucho es a nivel latinoamericano. La falta de comunicación y las prioridades fuera de lugar sobre quien toma las decisiones en los centros históricos, pues va a ser un tema recurrente y muy difícil de subsanar. La verdad es que no me atrevería a proponer una solución porque no la veo. No veo cómo llegar hasta la escala política, hasta el nivel político, hasta el nivel de la inversión, más que desde el diseño. Mientras nosotros desde el diseño arquitectónico no demos estas soluciones que sean rentables para el inversionista, que sean viables para los ¿cómo se llaman? Los administradores públicos, mientras desde el diseño no aportemos realmente una solución desde la iniciativa privada, tal vez, porque los proyectos públicos son difíciles, son costosos, son lentos, no sé en Chile, pero aquí en México el proceso burocrático gubernamental es extremadamente lento y muchas veces, por ejemplo, en alguna intervención que tuve justo en el centro histórico aquí de San Juan, tengo la conciencia de hacer la restauración de buena manera y usando las técnicas adecuadas, pero lo hice mientras estaba en proceso la licencia del INAH. Se tardaron 8 meses en darme la licencia. Cuando llegaron, revisaron, todo estaba bien hecho, no tuve un problema. Sin embargo, pues si yo me espero, el cliente me va a decir, oye, llevas 8 meses sin hacer nada. Entonces, estos puentes que hay que crear, creo yo desde el diseño, son muy importantes y es lo único que escuché, más bien que no escuché en todas las aportaciones de los maestros. Obviamente muchos más conocedores, pero es lo que les digo, parece ser que siempre nos quedamos en la zona de la denuncia. No hay, pues la verdad es que no tenemos una fuerza, no vamos a pagar nosotros el desarrollo, o sí, pues, pero son procesos muy lentos. Tal vez Latinoamérica es muy joven y aún, como lo comentaba el maestro Guillermo, en ciudades como Barcelona, Venecia, el tema muy moderno de los Airbnb en Venecia generó un problema caótico de que corrieron a la gente porque todo el mundo quería rentar su cuartico para el Airbnb. Entonces la ciudad se quedó desierta, ya no había dónde vivir y ellos tienen un tema de que no hay periferia, no hay a dónde mudarse a vivir. Ellos realmente se metieron en un problema social por los Airbnb y es un tema de años, digo, lo salvó la pandemia y ha regresado un poco de gente. Si algo, y muy entre comillas, podemos rescatar de la pandemia, son estos nuevos procesos urbanos que se han presentado, muy apresurados, pero pues ya para cerrar, en realidad es eso, que tenemos que esperar eventos extraordinarios para acelerar procesos de recuperación y muchas veces, si no son estos procesos, llegamos demasiado tarde. Aquí en San Juan hay monumentos históricos ya a punto de caerse, hay banquetas bloqueadas porque el pórtico ya fue un peligro para los ciudadanos, o sea, se le cayó a una señora una viga que no restauró. Es un inmueble de valor histórico, primera. El costo real es aproximadamente unos $800,000 americanos y aparte ocupas otro 1.5 millones para restaurar el inmueble. Entonces no es viable mientras no generemos propuestas
y a los chicos como diseñadores, pues atreverse a buscarlo. Oiga, ¿sabe qué? Tengo esta propuesta. Generar nosotros los puentes, porque como todo en la vida es una guerra de voluntades y sin voluntad pues nada se mueve. Creo que sería toda mi aportación. Gracias. Muy bien. Gracias, maestro Miguel. Catherine, a ver, ¿qué nos puede comentar en relación a las temáticas? No sé si nos Ya, escucha. la verdad que Muy sí, bien. sí, yo escuchándolo como que tuve muchas ideas en mi cabeza, así que voy a tratar de ordenarla. En la situación que nos sucede a nosotros como Concepción, tenemos el problema grave que son los terremotos. Nosotros quedarnos mucho tiempo con infraestructura antigua es muy difícil, casi la hemos perdido toda. Pero sí creo que la ciudad de nosotros tiene un factor muy importante que es el sentido de identidad, que las cosas que han permanecido en el tiempo, los ciudadanos las siguen ocupando, como en el caso del comercio. Acá hace muy poco tiempo, o sea, hace un par de años, tuvimos una terrible pérdida que fue el mercado de Concepción. Se quemó y lo reubicaron en otro sector de Concepción, pero lamentablemente no funciona ya. La gente de la ciudad no visita ese lugar, aunque está mucho mejor, está mucho más moderno que el antiguo, pero se perdió una parte de la identidad en nuestra ciudad. O sea, ese lugar ya quedó abandonado y el lugar que está ahora reubicado, la gente no va. Entonces es como importante ver qué sucede en la ciudad del sentido de pertenencia. Es como también ayer hablamos con otros alumnos de la reubicación de los comerciantes que estaban en la calle. Muchas veces no va por ese lado, creo que va por un lugar de cómo ubicarlo en el sector con una mejor calidad de comercio, porque las personas van a ir siempre al mismo lugar y van a estar ahí. O sea, yo no puedo mover a una persona a la ciudad porque yo creo que es allá. No, porque los ciudadanos tienen pertenencia a un lugar, lo generan como hito. Es como mismo donde nosotros nos juntamos, donde nos reunimos. Acá tenemos como hito la Plaza Perú, tenemos un reloj que está en la esquina de la plaza. Entonces creo que es muy importante para trabajar en temas urbanos reconocer la identidad de los ciudadanos, dónde a ellos les gusta estar, dónde les gusta visitar. Y por otro lado también de lo que hablaba el profesor Leonel acerca de los cascos históricos y de las manzanas. Antiguamente, claro, las manzanas pertenecían a una o dos familias. Personalmente yo tengo de mi abuelo una de las manzanas que en la ciudad solamente pertenecían a ellos. Entonces, pero después con el paso del tiempo estas manzanas se fueron vendiendo y al final los propietarios de las manzanas ahora pueden ser hasta 50 propietarios. Y ahí lo que pasa es que se produce un desorden en el centro de la manzana. Lamentablemente, si nosotros ahora miramos las manzanas desde las alturas, podemos ver que están completamente desconfiguradas. Si antes estaban todas muy ordenadas, ahora los espacios de los centros de las manzanas están completamente perdidos y desconfigurados. Muchas veces tienen como accesos muy pequeños para ingresar a otra vivienda. Entonces, lamentablemente, con el crecimiento igual de la ciudad, se ha ido perdiendo como este orden y esta configuración. Yo no sé, profesora, ahí si usted más o menos maneja el tema de lo que está pasando acá con el centro de las manzanas. Sí, muy bien. Muy bien, Catherine. Sí, le vamos a dar, no sé si terminó, Catherine, tu intervención. Sí, profesor, sí, ahí nada más que a mí me queda eso como de lo que está pasando acá en Concepción, como esas son mis dudas, el tema de la pertenencia que para Ajá. que lo estudien para la reubicación y también de la configuración de esto, de no generar tantos proyectos y perder algunos centros y espacios importantes, porque acá dentro del centro de la ciudad los terrenos son súper caros en la zona centro y esos terrenos están completamente como perdidos. Ujú. Así que Perfecto, lo vamos a ir apuntando ahí eso sería de mi parte. Gracias, Catherine. Creo que el profesor Leonel Agustín tiene su manito alzada, a ver si toma la palabra. Luego el profesor Guillermo creo que tiene la palabra. Gracias, Leonel. Sí, quizás continuar en esta línea de reflexión que planteaban tanto Miguel como Catherine. Creo que
efectivamente la complejidad de los centros históricos requieren de esta de soluciones puntuales, pero bajo unas miradas integradas. Porque independiente de que la degradación, el abandono, el exceso de éxito, ¿no? Cuando digo exceso de éxito me refiero a los efectos del turismo, ¿no? Porque independiente de si esta degradación o abandono se produce por alguna actividad económica, como el turismo, la patrimonialización, o, o el exceso de capital, la inversión de capital no conducida por la política pública, me refiero en el caso de Concepción, a la inversión inmobiliaria en el centro que produce estos desplazamientos y abandonos. Independiente de las causas, creo que el profesor Miguel apunta a un elemento central, que es la complejidad del problema, porque tiene que ver con los valores del suelo, las soluciones tienen que ver con los valores del suelo, con el derecho de propiedad, la permanencia de los habitantes originarios, digamos, originales, en sus respectivos distritos o barrios, tiene que ver con los subsidios o la subsidiarización que hacen los actores públicos tanto para abandonar esos centros históricos como para permanecer. Tiene que ver con las soluciones arquitectónicas, tiene que ver con la fragmentación del suelo que señalaba el profesor Leonel Ramos. Es decir, son múltiples causas que hay que ordenarlas, creo yo, en los procesos creativos o en las propuestas como la de este taller, en soluciones puntuales, pero teniendo en consideración muchos de estos factores, una mirada integradora. Intento decir lo siguiente, de que efectivamente en el caso de Concepción, por lo menos como yo concuerdo mucho con Catherine en el sentido de que no obstante los problemas que afectan el centro de Concepción, el simbolismo y la identidad del centro histórico todavía permanece, ¿no? También permanece una diversidad de usos, fundamentalmente en lo comercial. Si bien es cierto, se han perdido muchos servicios públicos, voy a llamar colegios o instituciones que han abandonado el centro histórico de Concepción para desplazarse a las periferias, en el caso de probablemente más patente sea el de los colegios, que han desaparecido, los colegios municipales y los colegios tradicionales, el colegio alemán, el colegio inglés, que se han trasladado a la periferia. Permanece ese simbolismo y esa identidad y esa vinculación y esa relación funcional incluso con el centro histórico. Termino diciendo de que hoy día se están explorando muchas soluciones puntuales que pueden ser cada una atractiva por sí mismo. Por ejemplo, el sector inmobiliario está, creo yo, en una medida paliativa, está comenzando a incorporar en las plantas bajas de los edificios de 23 pisos, que el tipo arquitectónico prevalente hoy día que se está instalando en el centro de Concepción, está incorporando usos no residenciales, usos mixtos. Es decir, el gran hall de acceso de esos edificios, por ejemplo, está siendo pensado como una planta activa, ¿no? ¿Ah? O está al menos eso está siendo repensado desde las propias lógicas del actor o el actor inmobiliario. Por otra parte, el municipio está restringiendo, por ejemplo, las alturas en determinados sectores del centro de la ciudad. También está pensando en otras medidas, como por ejemplo las nanoplazas o pequeñas plazas en sectores del centro de Concepción. Pero todas estas medidas, el gran tema que carecen es lo que señalaba Miguel, una coordinación, una mirada integradora para que todas ellas produzcan un efecto combinado de mejora del centro histórico. Y también pensar de que esas medidas, por muy positivas que sean, van a atraer a las nuevas fuerzas, sean turísticas o sean inmobiliarias, para seguir
cambiando, por lo tanto hay que conducirla. Hay una mirada que excede el diseño puro y tiene que ver con la política pública, con la planificación urbana. Entonces, sin perjuicio de que tengamos nuestro ámbito de actuación preferente, sea el diseño arquitectónico urbano, tenemos que tener esa mirada integradora y esa mirada completa y compleja, porque si no podría pasar lo que señalaba el profesor Leonel, que hay mucha fragmentación, o Catherine también, de la propiedad en el centro histórico de Concepción, pero apenas, pero la verdad es que apenas se logra la fusión de paños completos, las fuerzas del capital no conducida arrojan una maximización del beneficio inmobiliario, como ocurrió, no sé si recordarán Roberto, Catherine, en el caso del edificio en el Colegio Alemán, que es infinita, digamos. ¿Ah? Por eso que insisto yo que tiene que haber soluciones puntuales, pero bajo una mirada integradora, conducir las situaciones, y nosotros en este taller o en otro en particular, tener ese marco de actuación para soluciones acotadas a la escala de los proyectos. Bueno, eso, perdón. Gracias, profesor Leonel. Maestro Guillermo, creo que usted tiene su manita Sí, levantada. gracias. Bueno, primero para avisarles que la ausencia del doctor Alcocer en esta reunión es debido a causas involuntarias. Hay un corte de energía general ahí donde él vive, entonces no se le ha posibilitado pues reunirse a esta sesión. Bueno, sí, efectivamente se ha mencionado que existe una gran complejidad en los territorios de los centros históricos, bueno, no solamente en el centro histórico, sino en la ciudad, es decir, son fenómenos bastante complejos. Pero en los centros históricos además confluye este vector importante que es el patrimonio, por ejemplo, ¿no? Y es impresionante ver cómo de repente mucho patrimonio se esconde. Digo, si uno llega por primera ocasión al centro histórico de la Ciudad de México, se da uno cuenta que está en el centro histórico, ¿no? Por la gran cantidad de patrimonio, por los usos, etcétera, etcétera, ¿no? Si llegas a Concepción, pues va a depender dónde estés ubicado, porque no ubicas exactamente ese centro histórico. Pero es un centro histórico que nos los hizo ver, por ejemplo, el primer conferencista, Luis, el arquitecto Luis, no me acuerdo ahorita su apellido. Lamendray. Ajá, él, justo que dices, híjole, o sea, yo ya van 2 ocasiones que voy a Concepción, y hay muchas cosas que él mostró que dije, no, pues tengo que regresar para recorrer ese centro histórico que no he visto, por ejemplo, ¿no? Y es de llamar la atención, y yo a veces se los comento a algunos alumnos, en Estados Unidos se encuentra una piedra y te pueden hacer todo un museo por esa piedra, porque ahí se sentó George Washington, ¿no? Y aunque no sea cierto, ya está el museo, ya está la piedra y ya. Y nosotros tenemos una gran cantidad de patrimonio histórico que no valoramos en ese mismo sentido, es decir, como que incluso algunos arquitectos de cierto renombre llegan y dicen, bueno, pues a mí, si me das chance de tirar todo o de tirar este edificio, te hago lo que quieras, ¿no? A mí no me hables de integración patrimonial, por ejemplo, ¿no? Eh, Recuerdo el doctor Terán ahí en la UNAM menciona que habría 3 estrategias a nivel arquitectónico para integrar, si es que uno busca la integración arquitectónica a los centros históricos. Una, decía él, es la mimetización, es decir, la construcción nueva se va a parecer tal cual es una copia de lo que tengo en mi contexto histórico. O sea, nunca voy a distinguir si es nuevo o es ya con cierta historia. Entonces dice, bueno, esa es una estrategia. Otra estrategia es generar esa arquitectura de contraste, buena arquitectura de contraste, que trate de dialogar con lo antiguo, pues, ¿no? Es decir, la arquitectura nueva, pero que trate de dialogar con lo antiguo sin menospreciarla, ¿no? O sea, decir, aquí estoy, soy algo nuevo, pero me integro contigo de alguna manera, ¿no? Rescato algunos elementos, ¿no? Y lo otro es esta interpretación, que es un poquito tal vez más difícil decir, interpretar esos elementos arquitectónicos que vemos en fachada, interpretar esos elementos arquitectónicos que vemos en los espacios interiores de las crujías de ciertas edificaciones, y tratar de hacer una interpretación. Entonces, sobre esas 3 estrategias se puede trabajar a nivel arquitectónico. A nivel urbano, bueno, pues afortunadamente la gran mayoría de los centros históricos
conserva su traza original, es decir, han cambiado poco, ¿no? Algunas sí han sido afectadas, ¿no? Definitivamente han sido tocadas por ejes viales o ampliaciones de avenidas, ¿no? O derrumbes de construcciones y apropiación de plazas, etcétera, etcétera. Pero en general conservan su traza. Entonces, yo digo, bueno, la primera lectura que puede uno hacer es encontrar la lógica de esa traza. ¿Por qué la traza del centro histórico de San Juan es como es? ¿Por qué la traza del centro histórico de Concepción es como es? ¿Por qué la traza de la Ciudad de México es como es del centro histórico de la Ciudad de México? Y en esa lógica decir, bueno, ¿cuál es su historia, no? Porque aquí había otro elemento que era muy importante, que lo comentaban en la primera conferencia, esta liga entre la historia, la ocupación de un territorio, el diálogo con la naturaleza o la apropiación de la propia naturaleza y la arquitectura. Es decir, historia, naturaleza, territorio y arquitectura están muy ligados en esta complejidad, digamos, de la que está hablando. Entonces tenemos ahí de esos dos niveles, ¿no? La parte urbana, que lo vemos de inmediato en un plano o vista aérea de una ciudad, que nos vamos aproximando, vamos haciendo zoom y nos vamos aproximando a las características de esos inmuebles, a la historia de esos inmuebles, y a la parte ya más arquitectónica, que no solamente tiene que ver con los edificios como tales, sino en esta lógica de los espacios públicos, que son las calles, las plazas, los jardines, las plazoletas, y que de alguna u otra manera también tiene una lógica de por qué se ubicaron, por qué nacieron, por qué están ahí, y que actualmente tienen igual un uso, una interpretación, hay patrimonio intangible dentro de ellas, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí un poquito es decir, sí, es complejo, hay una serie de vectores, elijamos cuáles vectores son los más idóneos para poder desarrollar una propuesta. Gracias. Gracias, maestro Guillermo. Bueno, ya vamos cerrando esta primera etapa y ya comenzaremos con el diálogo con nuestros alumnos y alumnas. Sí, Leonel, ¿me Se permite? le ofrece. Sí, por favor. Sí, perdón, no quiero tampoco monopolizar, pero es que me pareció No, por favor. de tremendo interés lo que señalaba el profesor Guillermo. O sea, me sentí como habitante de Concepción, me sentí identificado con las estrategias que él propone. De hecho, de seguro no es casual, porque están un poco en la convocatoria de este propio taller internacional, pero me parece que la estrategia que señala el profesor Guillermo atienden justamente a la dimensión de lo público, ¿m? De lo público, por lo menos para el caso de Concepción, por eso digo me sentí identificado. La estrategia de intervención sobre la potenciación o la valoración de los edificios patrimoniales en Concepción, y le agrego yo la estrategia de puesta en valor de, de los espacios públicos, de las áreas verdes, de las lagunas en Concepción. Creo que esa estrategia de potenciación de lo público es una manera de poner en valor, que evidentemente hay que regular con otras medidas, los valores del suelo, medidas que escapan al diseño arquitectónico, como bien señalaba el profesor Miguel Saldaña, ¿no? Hace un rato, pero creo que esas dos esferas de actuación, la atención sobre el pequeño espacio público vinculado a las características identitarias, en el caso de Concepción, lagunas, cerros, es fundamental. Y los edificios patrimoniales. En el caso de Concepción, termino diciendo, es muy particular, porque Concepción siempre fue una ciudad de frontera de la colonización, y no tuvo las características que tuvo Santiago de Chile, Montevideo, ni hablar, digamos, probablemente Ciudad de México, Lima, en términos patrimoniales, pero sí generó un pequeños tótems patrimoniales asociados a la industria, la presencia de la industria en el centro de Concepción, la industria textil, ¿cierto? Y otros elementos de interés que hoy día se encuentran amenazados o en estado ruinoso, como señalaba el colega Luis Darmendray. Entonces, esos pequeños vestigios es importante ponerlos en valor, y eso está respaldado por los movimientos comunitarios, vecinales, que hoy día desarrollan su acción en Concepción. Entonces creo que ese poco patrimonio que va quedando
es relevante trabajar. Me sentí identificado con lo que señalaste, Guillermo, y lo comparto plenamente en el sentido de poner en valor esa otra concepción, esa concepción oriente que se ha venido llamando últimamente acá, y le agregaría simplemente la potenciación de esos pequeños espacios públicos, en esquinas comunes, corrientes, esas nanoplazas, esos espacios de laguna, que creo que son maneras que están al alcance de este taller y de espacios similares para poder poner en valor o revalorizar los centros históricos. Gracias, gracias Leonel. Era eso. Gracias, profesor Leonel, por su aporte. Bueno, ya abrimos las preguntas y consultas de nuestros alumnos y alumnas. Bastaría con que levanten sus manitos y ahí podemos ir interactuando. Pueden hacer una consulta general al panel o también en específico a alguno de los académicos que participan. Yo voy visualizando acá para ir viendo. Son varias las temáticas que hemos tratado, ¿verdad? Todas interesantes. A ver si se animan de tal manera de que podamos ir conduciendo y aclarando ciertas dudas en relación al desarrollo del taller. Ya hay una primera mano. Nelson. A ver. Muy bien, Nelson. Hola, Tiene la palabra. Hola. buenos días. Buenos días. Sí, primero agradecer por la información importante y necesaria que nos acaban de brindar. Y de esta misma me surgió una pregunta para San Juan del Río, que es lo que nos acontece a nosotros a formar nuestro proyecto, que nosotros, tanto como dijo nuestra compañera Catherine, en Concepción tenemos como nuestros hitos, nuestros puntos de referencia, tanto tangible como intangible de las festividades que se realizan, eh, de estos conciertos, de todo esto que nos brinda de identidad, de cultura y genera nuestro sentimiento de pertenencia hacia la ciudad. Me gustaría también, de ese mismo modo, saber cuáles serían estos hitos, tanto tangibles como intangibles, que generan esta pertenencia e identidad en la ciudad de San Juan. Que no sé quién podría ser tan amable de responderme esa pregunta, por favor. Gracias, Nelson. A ver qué se ofrece la palabra. Quizá el profesor Carlos nos puede orientar ahí. Sí, como bueno, conocedor de bien hecho, de la zona. sí, de hecho, desde el punto en el caso de San Juan, es interesante, como lo comentaba en algún momento. San Juan se desarrolla como una escala obligada al tránsito hacia el norte y occidente del país, y evidentemente el centro histórico era el punto de parada y que prevalece hoy día como un atractivo. Sin embargo, pues ha sido prácticamente invadido por los vehículos, por el tránsito, y no se ha establecido realmente un entorno eh, específico como una plaza que tradicionalmente tenemos en casi todas nuestras ciudades, con su zona administrativa, su zona de iglesia eh, y la zona económica en torno a una plaza o jardín. Prácticamente en el caso de San Juan del Río es el eje de calle, que era la carretera anterior, que era la calle principal de San Juan del Río. Sin embargo, pues eso pues propicia que San Juan vaya creciendo un poco siguiendo su topografía, cosa importante, pues la zona de su parque vinculado a su río, pero no se logra, o al menos en mi opinión, no se logra esa identidad o pertenencia
que obtenemos en las zonas centrales, en los centros históricos, donde está claramente definida nuestra plaza central con nuestros elementos principales, sean económicos, sociales o administrativos. Y en ese caso, pues prevalece que San Juan del Río era el punto de parada obligada, ¿sí? Y sigue siendo, y evidentemente ha habido un desarrollo a lo largo de ese eje que conecta la entrada al centro histórico con la salida o la reconexión a la autopista en sus dos extremos. Entonces ha sido un desarrollo más, diría yo, en un proceso de desarrollo lineal con todos estos usos mixtos comerciales de servicio de vivienda, y la vivienda pues ha ido creciendo alrededor, ¿verdad? Pero pues esa es parte de la problemática y la interacción que hay entre la zona del centro y la zona industrial. Son dos ejes importantes en San Juan del Río. Entonces, no sé si eso contribuya, te ayude un poco, Nelson, a visualizarlo, pero yo creo que sí es importante el recuperar ese concepto de pertenencia a un centro, de un centro específico, de un centro pues histórico, tiene algunas cosas, pero no en el nivel en que se desarrollaban en la ciudad de Querétaro. Si me permiten. Sí, por favor. Por favor. No sé si solo para abonar, como dice, la linealidad manda en la ciudad. Tenemos esta avenida Juárez, y yo creo que otro de los ejes muy importantes sería Hidalgo en todas sus etapas, que empieza en la carretera 57 y termina en la antigua estación del tren. A lo largo de esa calle Hidalgo tenemos uno de los accesos más importantes al río. Tenemos un hotel que, aunque ahora ya no es tan honorable, pero es un hotel pues, con su cierta historia. Tenemos el Jardín Independencia, el Jardín de la Familia, en esquina con Avenida Juárez. Tenemos el Jardín del Kiosco. Tenemos el Mercado Reforma, que creo que es el de más tradición en San Juan del Río, y termina en la antigua estación del ferrocarril. Y en el parque urbano, que es ¿cómo se llama? Héroes de Nacosari se llama. Entonces, ahí en ese parque de Héroes de Nacosari termina la vialidad de Miguel Hidalgo, y pues el remate final sería la antigua estación del ferrocarril. No sé si no sé si aporte realmente mi intervención, pero tal vez iba por allá la pregunta del compañero. Ajá. Muy bien. Sí, muchas gracias. Maestro Alcocer, parece que tiene su manita arriba. Hola, una ¿Lo disculpa. escuchamos? Una disculpa en la ironía de Mande, lo que mande. pasa en México. Parece que estamos financiando la energía eléctrica de una manera muy especial. Y en el caso de Querétaro, pues hay colonias que nos quedamos sin energía eléctrica justamente en la noche cuando conectamos todos nuestros elementos cibernéticos. Entonces me quedé sin energía. De hecho, hice contacto con el grupo de amigos que están en el grupo SE3, que amablemente se conectaron y que agradezco mucho porque fue muy breve. Tenía 2 puntitos, 3 puntitos el celular y luego se volvió a desconectar, en fin. Pero muchas gracias y una disculpa al respecto. Sé que las cosas trabajan bien porque hay una gran organización en este evento, y muchas gracias y una disculpa particularmente a Leonel, Agustín, muchas gracias, decano, y una disculpa por no estar a tiempo con usted. La respuesta y la inquietud de Catherine, como del amigo Quetzalcóatl, me hizo la pregunta, la podemos hallar en varias conferencias que ya escuchamos con atención. Por ejemplo, escuchamos al cronista viendo cuáles eran los puntos realmente de interés. Por ejemplo,
Yo les voy a hablar de lo que es el barrio de Guadalupe, que empezó a hablar de él, la Plaza Independencia, el Camino Real, que son elementos que están inclusive en el video, en el sistema de información, en el cual podemos consultar y podemos ver cuáles son los hitos que de alguna manera identifican el rostro, la identidad del San Juan. Por otro lado, también escuchamos la conferencia del amigo de, ahora sí que, de lo que era el patronato, diciendo cuáles eran los elementos que le daban significado y también las amenazas a estos elementos que le dan significado a San Juan del Río. Independientemente que en la primera conferencia también escuchamos la gran necesidad de rescatar la identidad a pesar de tener tanto patrimonio. Tenemos mucho patrimonio, pero poca identidad. Es decir, está desdibujada la identidad simplemente por este proceso de urbanización y fragmentación que juega el papel urbanístico que comentaba el arquitecto Carlos Pescador. Sin embargo, sí tenemos muchos elementos que permiten la identidad y permiten el recuperar y sobre todo replantearnos esa forma de apropiación de lo público que lo comentaba en este momento Roberto Saldaña, es decir, calles importantes, emblemáticas, que pudiesen rescatar y potenciar evidentemente los rezagos y por el otro lado potenciar lo que serían los elementos que nos dan identidad. ¿A qué voy? Que esta pregunta anima en gran medida a que tenemos que tener mucha atención al gran valor de los conferencistas, como el caso hoy de Leonel, de que nos aportan elementos importantes y que evidentemente, como decimos por acá en mi tierra, habrá que arrastrar el lápiz para poder procesar ese rasgo que ustedes tienen, muy brillante y de su inteligencia, para retener los puntos que orienten sus decisiones en su objeto de estudio. Entonces, en conclusión, sí hay elementos importantes. En el centro histórico hay ejes importantes, inclusive se habló de la calle del 16 de septiembre, además de Hidalgo, además del Camino Real, pero también de los templos que forman una estructura franciscana y que hay una plaza, la Plaza de Guadalupe, donde que justamente se cambia porque originalmente era el pueblo de Guadalupe. Y quiero repetir lo que decía el cronista, porque la verdad no tengo yo la autoridad al respecto, pero es lo que uno pudo apuntar y tiene como los elementos aquí a la mano, y que justamente de esa identidad guadalupana se pasa a una nueva identidad de San Juan. ¿Por qué? Porque era importante y era oportuno, dadas las tensiones dinámicas con los pueblos indígenas, el poder retomar ese sentido de apostolado y ese sentido de incorporar a los oriundos a la religión, y era San Juan el que bautizaba. El día de San Juan, que este día, creo que es el día de hoy o ayer, ya no estoy muy ubicado, es el día justamente de San Juan, o ustedes me orientarán mejor que yo, y eso nos va a permitir a nosotros, gracias, muy amable, muchas gracias, Miguel, y eso nos va a permitir a nosotros poco a poco entender los rastros de identidad, los hitos y los elementos. Eso es lo que quería comentarle, aprovechando la pregunta del compañero. Y bueno, pues con mucho gusto estamos para servirle y nos vamos a reunir después en el S3 y encantado de seguir platicando sobre estos rasgos de identidad que también nos ha comentado el arquitecto Carlos Pescador, y a lo que se sume de lo que diga Roberto Saldaña al respecto. Muchas gracias. Muy bien, gracias, maestro Gustavo. Sigue ofrecida la palabra. Compañeros, compañeras, para que podamos nutrir el debate y también sacar algunas dudas y consultas por parte de los equipos que estamos trabajando. Recordemos que ya hoy día cumplimos una semana de productivo trabajo. Es importante ya ir acercándonos a la problemática y a las temáticas en concreto, ya que la próxima semana la idea es que nos acerquemos ya más al proyecto. Parece que Felipe Rubilar tiene su manito. Felipe, tiene la palabra. Muchas gracias, profesor. Quiero sumarme a la pregunta un poco y complementar la pregunta que hizo Nelson, si nuestros profesores que están en más conocimiento de San Juan pudieran contestar. Más que todo es que ayer escuchábamos
al dirigente del patronato de una de las partes del casco histórico de San Juan, y apuntaba a que si bien en la calle Hidalgo había un tutti frutti, así lo mencionó, acerca de que habían diferentes comercios y diferentes instancias, me preguntaba acerca de, él planteaba en algún punto del centro hacer incluso una plaza de estacionamientos, porque él considera que el automóvil es útil en temas de comercio, a lo que desde mi perspectiva, y creo que la de mi grupo S3, diferimos, porque consideramos que al momento de que el peatón pueda palpar la ciudad, pueda caminarla, pueda disfrutarla, pensamos de esa manera sería más útil. Entonces, para los que han vivido ahí, me imagino que el profesor Miguel o profesor Carlos pudieran responder qué opinan ellos acerca de la existencia del automóvil en al menos calles que sean fundamentales. ¿Es tan necesario el automóvil allí? ¿Se puede repensar, quién sabe, en una peatonalidad para, quién sabe, algún futuro proyecto de nosotros? Gracias. Pues yo creo que sí se puede pensar en eso. De hecho, una manera de recuperarlo, en virtud de que día a día va siendo más compleja la circulación o el congestionamiento en esas partes históricas del caso en particular de San Juan del Río, que hace más complicada la, la movilidad y prácticamente pues no, se demanda una ocupación de los vehículos por circulación y de los vehículos por estacionamiento. Entonces el que sale perdiendo es el peatón, que no tiene la manera de tener aprovechar más los espacios. Entonces, yo creo que sí hay esquemas, pero eso que no son, por otro lado, que fortalezcan y que permitan generar inversión para tener áreas de estacionamiento periféricas que permitan liberar el espacio público para el peatón con una mayor incidencia, pero con una facilidad de movilidad hacia los estacionamientos, de tal manera que no se pierda la dinámica económica y social del centro histórico. Normalmente concentra en el caso de San Juan pues mucha de esa actividad tradicional y comercios, servicios profesionales y demás que prevalecen y que permitiría fortalecer su identidad y su sentido de pertenencia, que de hecho hay muchos establecimientos que lo enfatizan, pero que ese nivel de concentración pues podría vehicular, sobre todo, podría ir en detrimento de un mejor aprovechamiento del centro histórico. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, maestro Carlos. Creo que tiene su manito levantada el maestro Saldaña. Miguel, puede complementar ahí. Sí, yo en realidad solo aportaría una reflexión que me quedó con un colaborador que tuve en Canadá, porque no es mi reflexión, es de él, pero quedó mucho en mí. Una ciudad diseñada para los vehículos nos falla a todos. Le falla al peatón, al vehículo, al transporte urbano, a todo mundo nos falla. Una ciudad diseñada para el ser humano le aporta a todos. Le aporta al vehículo, le aporta al ser humano, le aporta al transporte público. Entonces, hay que ir repensando cómo diseñamos la ciudad. Creo que no está de más la pregunta, sin embargo, ya hay que quitar al vehículo motor particular del centro del paradigma urbano. Nada más. Gracias, maestro Miguel. No sé si otros
académico quiere complementar. No sé si se le quedó la mano levantada, maestro Gustavo, o quiere complementar la respuesta. Bueno, ya sabes que a mí me gusta ser muy participativo. Muy bien, adelante, maestro. La oportunidad que me da Felipe, que es parte del grupo S3, yo creo que esa es la gran diversidad que tenemos que debatir. Yo desde el principio, como comentaba mi maestro decano, que este es un taller que permite el debate sobre los diferentes puntos de vista y las diferentes percepciones. Yo creo que no hay una verdad plena ni dominante el punto de vista de como la democracia, ¿no? Sino que las ideas de alguna manera van confinando las mejores respuestas y las ideas van acompañadas con este grado de imaginación que puede traer nuevas formas y calidades de vida. En el pasado, en Querétaro, hace 40 años, empezaron a ponerse de moda los estacionamientos en el centro, en los corazones de Manzana. Y se fue retomando también en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y seguramente en otros países. Y la alternativa de Su Majestad el automóvil fue dominando, incluyendo los centros históricos, ensanchando las calles, quitando el espacio al peatón, quitando, por ejemplo, las plazas. Yo veo en Concepción que amablemente Catherine en su momento me enseñó parte de Concepción y cómo Su Majestad el automóvil iba dominando a la calle. Y eso es un proceso de urbanización en donde el fordismo, como diría nuestro compañero Quetzalcóatl en su momento, la influencia del fordismo en la administración urbana hizo un impacto. Hoy por hoy, en Querétaro ya hemos madurado el tema, aunque haya organizaciones todavía muy conservadoras. Y también es parte de las variables y es parte del juego. Porque no se trata de desalojar al que me estorba, sino de cómo genero la inclusión social, cómo genero la intolerancia y cómo se genera la resiliencia, que es parte de los valores de este taller, por ejemplo. Generar la resiliencia de una organización como es el patronato, para poder darle el reconocimiento de que el automóvil, más que ayudar, estorba, inclusive plantear que los nuevos modelos de la economía y del consumo, ahora se dice no walking, no business. Es decir, si no caminas no hay negocio. Por eso el concepto de los malls, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros lugares, y la recuperación de los centros históricos en muchas ciudades. Ustedes saben muy bien que en el caso de Nueva York están prohibidos los estacionamientos, incluyendo los edificios. Tú puedes construir un edificio y no te permiten poner estacionamiento. Tienes que darle la transferencia de la solvencia del estacionamiento fuera del área o del casco del centro histórico de Londres, y solamente te permiten el acceso de ambulancias, bomberos, etcétera, etcétera. En fin, poco a poco la sociedad va madurando el concepto del automóvil. Evidentemente, puntualizando a la pregunta, que me parece muy interesante de Felipe, es que justamente esto es lo que nos enriquece, que no toda conferencia va unidireccional. Tiene diferentes sentidos, diferentes enfoques, y esa es la riqueza del debate. Por eso, lo que hay que generar aquí es los conciertos que por grupo se generan, y luego a la hora que se intercambian con otros grupos, generar un debate basado justamente en estas razones. Agradezco la pregunta de Felipe, me parece muy oportuna, porque los ponentes tienen un punto de vista, tienen una gran experiencia, pero no siempre están alineados a la misma razón. Qué aburrido sería entonces. Sería una academia como militar, ¿no les parece? Pero como tenemos un ámbito universitario, tenemos la diversidad de la opinión y la percepción. Por eso invitamos a diferentes actores, para que reconozcan que en esta diversidad está el enfrentamiento a nuestros retos. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, maestro Gustavo. Sigue ofrecida la palabra. ¿Dudas, consultas?
Yo nada Para ir más quiero aclarando. hacer un comentario, doctor. Sí, maestra, por favor, adelante. Creo que los modelos que ahora se plantean dentro de lo que sería el diseño y la planeación urbana regresan a la humanización del ser, ¿sí? Al encuentro social. Hemos perdido esa gran escala con la modernización y volvemos a retomar la escala micro, la escala local, y ese es el reto que tenemos como diseñadores y como planificadores del territorio. Entonces, nos hemos dado cuenta que con estos modelos de ciudad se ha perdido ese esquema en donde se pensaba la ciudad a través de esos pequeños espacios llamadas plazas, plazoletas, en donde se organizaba la ciudad y que, bueno, nuestras periferias han desaparecido y que pues aparecen las áreas verdes muchas veces olvidadas, abandonadas, o esos grandes centros comerciales que no promueven tanto el encuentro social, sino más el consumo. Y los jóvenes, hay una tendencia de la juventud a acudir más a esos centros de consumo que a sus propios centros de barrio o centros históricos, ¿no? Eso también creo que es un fenómeno que ha estado sucediendo y que nos pone a pensar con este tipo de situaciones como la pandemia, que nos alejó completamente unos de otros al no poder acudir a esos grandes centros y no tener esos encuentros micro locales para el encuentro social de nosotros mismos. Gracias. Gracias, doctora Elsa Patricia. Exactamente, ¿verdad? Ahí hay una línea interesante que afecta a nuestros centros históricos. Bien, sigue ofrecida la palabra, sobre todo a los equipos de San Juan, a los equipos S, C1, C2, C3, que quieran sacar sus dudas. Profesor Leonel Agustín, creo que tiene su manito alzada. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Muy bien. no sé si se quedó pegado o lo apreté, pero aprovecho de comentar que me parece muy, muy, muy pertinente el comentario de la profesora Elsa Patricia, porque yo lo asocio al caso de Concepción, como decía, es una ciudad intermedia dentro de Chile, y siempre ha tenido esa escala humana que en algunos momentos recientes se ha perdido con esto que hablaba yo, los procesos de verticalización y gentrificación del centro de Concepción, pero que la modernidad que hubo en la década de 1960 y 70, 1950, incluso del siglo XX, nunca fue una modernidad de grandes escalas, fue una modernidad arquitectónica de pequeñas escalas, y creo que tuvimos la suerte de que ese impulso arquitectónico tuviese esa deferencia con la ciudad. Hubo muy buenos planes reguladores, el de Emilio Duarte de 1960, etc. Y últimamente se ha habido un poco visto amenazada por esta oleada de construcciones que han perdido esta escala humana. Entonces me hizo recordar las palabras de Elsa Patricia, esa reivindicación de la escala humana. Creo que termino diciendo que el plan regulador de Concepción, para los colegas mexicanos que quieran mirarlo, o los estudiantes chilenos y mexicanos también, tiene una pequeña reflexión dentro de las muchas críticas que pudiéramos hacerle. El plan regulador o el plan maestro vigente de la ciudad, el plan director, tiene una pequeña reflexión, por ejemplo, de conectar las lagunas entre sí mediante circuitos y pequeños circuitos de baja escala, ¿no? Hoy día se están reivindicando, creo yo, una reflexión o la necesidad de circuito que una, por ejemplo, algunos elementos patrimoniales, como el que señalaba Catherine, el mercado, las antiguas industrias de vidrios, de paños que hubo en el centro de Concepción. Se está demandando, creo yo, un esfuerzo similar por ponerlas en valor. Y eso puede hacerse mediante
la restauración del tótem patrimonial, ¿no? La fábrica en sí o la ruina, pero también con la creación de pequeños espacios, y yo le llamé nanoplazas hace un rato por usar un término en boga, pero también mediante circuitos de recorrido y espacios públicos que puedan acceder a ellos. Creo que ahí hay una misión importante que puede ser abordada por estos espacios. Me pareció interesante y solo era comentar eso de la profesora Elsa. Gracias. Gracias, profesor Leonel y decano, gracias por su intervención. Si yo recibo la palabra, habemos 33 participantes, así como los mineros chilenos, 33. Creo que estamos en pleno en nuestra asistencia. Así que... Roberto, creo que el maestro Roberto quiere participar. Maestro Roberto, muy bien. Gracias, gracias maestro Leonel. Hay algo que no me ha dejado tranquilo y le pregunto a los docentes de México Abierto, en el sentido de que cómo incentivamos el cuidado y resguardo de nuestros espejos de agua. ¿Cómo incentivamos a los estudiantes que ambas ciudades cruzan un río, independiente del tamaño, de la dimensión, pero es un río que genera identidad y genera vida? Si recordamos que nuestra capital de Chile, Santiago, se origina en torno al río Mapocho, y muchos arquitectos y urbanistas han pensado, incluso presidente de la República actual en ejercicio, en hacer navegable el Mapocho, pero el Mapocho es torrente, y si lo comparamos con el Sena, es navegable, ¿no es cierto? El Sena tiene una pendiente mínima. La pregunta tiene que ver con esto: ¿cómo incentivamos el resguardo de los ríos en nuestros centros históricos? Dado que pareciera impensado tocarlo, impensado poder llegar al lecho de ese tramo, ¿no es cierto?, que cruza nuestras áreas históricas y antiguas de nuestras ciudades. ¿Cómo le doblamos la mano a esta suerte de oposición entre la trama realizada por los conquistadores, ¿no es cierto?, y esta trama geográfica, natural, inmersa en la ciudad? Yo creo que es un bien que uno nunca hubiera pensado en tocar, pero que sí tenemos que aprender a tocarlo bien. Yo creo que ese es un desafío medular de este trabajo que están realizando los estudiantes tanto en Concepción como en San Juan del Río. Y esa pregunta, ¿cómo enseñamos a resguardar esos espejos de agua? Y otra pregunta, ¿cómo se imaginan ustedes San Juan del Río? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cuál sería San Juan del Río soñado por ustedes? Dejo abiertas esas dos preguntas, profesor Ramos. Muy bien, gracias, maestro Guerrero. Ofrece la palabra a los colegas y hermanos mexicanos. No sé si maestro Carlos, usted nos quiere, o maestro Gustavo. Yo con mucho gusto. Muy bien. Configuración de ese patrimonio natural en el entorno de San Juan es completamente diverso a la capacidad que tienen ustedes con el Bío Bío. Inclusive lo hemos platicado, el gran activo de Concepción, independientemente del valor natural y el significado del lugar que tiene el Bío Bío, históricamente le han dado la espalda. Y eso no es por la gente de ahora, sino porque es un proceso de urbanización que los mismos españoles concibieron al río. Y muchas veces lo hemos debatido. Hay un libro muy interesante que Luis de Miquel escribe en México sobre el tiempo y el significado de los espacios urbanísticos en México. Y el problema está de que tradicionalmente las trazas urbanas en México dejaban al río como el patio trasero. Justamente yo ayer comentaba en las reuniones de Concepción que hay que replantearnos el Bío Bío como el patio de la metrópoli y reconquistar al río como el patrimonio activo más importante, independientemente de su reserva territorial pluviomarítima, pero una reserva estratégica. En el caso de San Juan del Río,
hay un proyecto que estamos iniciando. Es muy probable que no tengamos, por la cobertura evidentemente del tiempo que implicaría este proceso complejo de investigación del río, pero lo que tratamos es de voltear a ver al río como una nueva vértebra del desarrollo de una concatenación de equipamientos, no solamente de un parque hídrico, sino un elemento que te permita ver a partir del río, revitalizar el río. Por ejemplo, les voy a dar otro vicio que existe en México, porque hay que ver que el resultado del estado del río es el resultado de las decisiones humanas. El río es, vamos a decir, la primera víctima. Resulta que la ley nacional de aguas nacionales, empezó a implicar cómo deberíamos de tratar las aguas en México. Y entonces, las aguas se deben de tratar al término de la zona urbana, toda conducirla bajo un tubo, un drenaje unilateral sanitario y pluvial, y eso está todavía metido en la ley, aunque los reglamentos estatales y municipales hayan madurado más rápido. Y aquí está Carlos Pescador, que ha sido hoy por hoy, lo que hacemos es no trabajar el río como tramos, no como una alegoría del parque, de la vecindad, sino la gran responsabilidad que hay de recuperar la microcuenca del río. Y hacer una batería de plantas de tratamiento, por ejemplo, que reinyecten el agua que naturalmente le corresponde al río o al manto, inclusive subterráneo, que es extraído bajo bombas del subsuelo, o bien, no sé si suceda, seguramente no, porque la condición de concepción es diferente. Nosotros tenemos un acueducto que viaja varios kilómetros para darle viabilidad al agua. Las plantas que desafortunadamente se han asentado en San Juan han acabado prácticamente con el agua del subsuelo, como es la papelera, esta gran planta que ustedes pueden ver en el Google Earth. Es una planta de Kimberly Clark, que es una papelera que hace justamente que la extracción del agua junto con otras plantas hayan acabado en gran medida con ese manto. Bueno, ¿qué pasa? Que en realidad lo que estamos nosotros viendo es el resultado de unas malas decisiones con modelos de desarrollo que pertenecieron a un... Hoy por hoy los sanjuanenses quieren cambiar ese rol, y lo escuchamos en la conferencia del primer día, en la conferencia magistral. Yo retomo los puntos, las enseñanzas de cada uno de los conferencistas para ir orientando el tema. El río es un gran tema para incorporarlo, en pocas palabras, como un nuevo elemento de convivencia, pero también de articulación de los espacios públicos, de reinterpretar ese patrimonio natural para poder vincularlo con otro elemento de patrimonios sociales que puedan ser producidos como los elementos como cerrados o grandes elementos que tienen que ver con el equipamiento con elefantes blancos, sino equipamientos que permitan esa convivencia de espacios continuos y abiertos. En pocas interdisciplinario, intersectorial y interterritorial. Está el municipio de Amialco, que es un municipio que está antes de San Juan del Río, Tequisquiapan, por la parte de Querétaro, y también están interesados los municipios de Hidalgo y del Estado de México. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que desde los gobiernos locales empezamos a generar nuevas políticas justamente para reinterpretar los espacios patrimoniales y estratégicos, como es el caso del río. Ahora bien, en cuanto al esquema y el trabajo específico y particular, lo que hemos visto es por cuestiones de tiempo, por cuestiones que así nos da la modalidad del taller internacional,
tenemos que debatir qué grupos quieren entrarle a qué parte. ¿Por qué? Porque acá seríamos ambiciosos en entrar en todas las variables, pero desde mi punto de vista habría que ver cuáles serán los ejercicios detonadores para llegar a esa visión de futuro del escenario deseable. ¿Cuáles son los puntos que detonan el cambio de San Juan? Y yo creo, desde mi punto de vista, que si estamos hablando de los elementos culturales de nueva convivencia, de reintegrar la identidad en esa tendencia que la doctora Elsa platicaba de la humanización, que desde luego será desde el Acuerdo de Quito en el Hábitat 3, de reorientar el concepto urbanístico no como una necesidad, sino como un derecho, ahí podemos ver que el chip de la humanización de las ciudades es diferente. Muchas gracias. Gracias, maestro Gustavo. No sé si otro colega académico quiere complementar a la pregunta del maestro Guerrero. Maestro Carlos, parece que quiere. Sí, pues de hecho es un reto, lo planteaba también Gustavo. O sea, el caso aquí en Querétaro, por ejemplo, pues convertimos en el río, que era un lugar atractivo, en un verdadero desastre natural, ¿verdad? Porque se convirtió en un drenaje, y que, por otro lado, por la topografía que lo constituye, el río está siempre expuesto a recibir una gran cantidad de basura de todo tipo, ¿sí? Por y particularmente en época de lluvias, ¿verdad? Porque es cuando va a correr todo hacia el río. Y es un río que nos está atravesando a la zona metropolitana, ya no solo el centro histórico, sino toda la zona metropolitana por la mitad. Y es el proceso, pues hemos tenido que reorientar todo un proceso de saneamiento de ese río, que no se va a resolver en 1 o 2 años. Es un proceso de muy alto costo y implica mucho tiempo. E implica que se contribuya a todos para evitar que siga fluyendo basura. O sea, hay una cosa que muchos me comentan, ¿no? Que Querétaro es una ciudad muy limpia. Y yo les digo, no es que sea muy limpia, es que la limpiamos. El diario se está limpiando porque el problema que tenemos es que hay una tendencia a tirar basura a la calle. Y eso, no sé cómo esté el problema en sus regiones, pero al menos en particular en México sigue siendo un problema educativo. No es un problema económico, es un problema educativo porque tira la basura lo mismo el que tiene que el que no tiene. Y eso nos genera y nos ha generado un problema serio aquí en el río de Querétaro. Y eso es un aspecto que hay que recuperar y cuidar para el caso de San Juan del Río. Hay que recuperar ese río, no como decía Gustavo, la parte trasera, ¿verdad? Donde se vierten las cosas que luego ya no usamos, sino como un elemento de identidad, de integración de la zona, de toda la zona urbana y metropolitana de San Juan del Río. O sea, es un corredor que debe de constituirse en un corredor atractivo, en un corredor verde, en un corredor que hay que cuidar y hay que asegurar que nos dé esa calidad de espacios que todos requerimos, que son espacios libres, espacios verdes, de entretenimiento, de descanso, y sobre todo que nos den una condición de microclima en nuestra zona metropolitana y cuidar de nuestros espacios y en particular de nuestros ríos. Yo creo que esa es una parte fundamental. Es un eje de integración para la zona metropolitana que no debemos de descuidar. Y cuesta mucho mantenerlo, pero cuesta más tratar de sanearlo.
Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, maestro Carlos. No sé si hay otra consulta, dudas. Ya vamos a ir cerrando para ir respetando nuestro calendario. No sé si el maestro Gustavo está ahí. Profesor Roberto, creo que lo veo con la mano. Sí, tiene la palabra. No, solamente agradecer porque nos orientan y me salta este concepto leído en China, ciudad de esponja, donde realmente sus ríos los transforman en esponja para poder limpiar, drenar y más encima captar el agua de agua lluvia, una suerte de alberca, ¿no es cierto?, de estanques de agua, y a la vez utilizan plantas para limpiar y filtrar el agua. Entonces hay conceptos, hay soluciones ya conocidas, lo que hemos dicho siempre a nuestros estudiantes, el problema es conocido, el río, ¿no es cierto?, los ríos en nuestros países latinoamericanos, que han sido el basurero, el drenaje, ¿no es cierto?, el alcantarillado, es decir, han sido realmente maltratados por sus habitantes. Pero hemos visto soluciones, y una de ellas son las ciudades esponja en China, para que la puedan revisar. Pero ¿cuál es la solución latinoamericana? ¿Cuál es la solución que necesita San Juan del Río y Concepción? Gracias, profesores, por sus reflexiones. Gracias, maestro Guerrero. A ver si Muchas gracias. maestro Gustavo nos indica Muy ahí amable. cómo sigue nuestro programa, ya para ir cerrando. Muchas gracias. No, pues el programa como sigue, los grupos se van a reunir, como ustedes saben, cada uno en su grupo correspondiente. Y yo creo que estas preguntas que quedan justamente la gran oportunidad que nos da Leonel con su conferencia, yo creo que es debatir los puntos de vista, ir madurando. Hay conceptos teóricos, hay conceptos metodológicos en cuanto al objeto de estudio, y el propósito de hoy sería justamente definir el objeto arquitectónico o tener la primera aproximación del objetivo de Concepción o en el caso de San Juan. Yo creo que hay cosas muy valiosas que pueden ser perfectibles, y parte de esto es irlo madurando para tener mayor precisión en nuestra discusión. Y bueno, lo bonito del debate es el enriquecimiento al conocimiento, no el distanciamiento de las posiciones personales. Me da mucho gusto porque hay madurez en el grupo y bueno, hay un gran liderazgo por parte de Leonel Agustín, y agradezco en verdad su trabajo y seguiremos. Cada grupo se va a por ciudad. En principio le estábamos pensando a la 1 de la tarde, pero